hermanos, les saludo con la paz de Cristo. Me da gusto estar una vez más delante de ustedes a través de este medio. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor. Y pues hoy traemos un mensaje más de la palabra de Dios. Y los voy a invitar para que abran su Biblia, si la tienen ahí a la mano. Vamos a leer ahí en Romanos 13, verso 7. Dice así la palabra de Dios: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor y que el Señor sea el que nos hable a través de su palabra. Oramos, Padre Celestial. Damos gracias, Señor, en esta hora. Damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu presencia, Padre Santo, que nos acompaña siempre, Señor. En estos tiempos tan difíciles, Señor, tú nos das paz, tú nos das alegría, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu palabra nos hable en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y pues, aprovechando, hermanos, que estamos todavía en el mes que se celebra al Padre, ¿verdad? Este mes de junio que se está celebrando, pues el Padre, y pues traemos este tema, es la paternidad, ¿sí? La paternidad. En este tema hablaremos de la importancia de la paternidad en nuestra vida y lo veremos en las tres áreas de nuestra vida: lo biológico, lo espiritual y lo divino. Y vamos a estar viendo, hermanos, la importancia de la paternidad, ¿sí? Vamos a estar viendo que lo importante que es el padre en la vida de su hijo, ¿sí? Y vemos, hermanos, cómo en estos tiempos este tema de la paternidad pues está un poco deteriorado, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas que pues hay muchas quejas también por esto de pues los padres, ¿verdad? Que pues hay fallas, hay errores, pero es importante que nosotros analicemos en esta hora este tema. Y vamos a estar viendo, hermanos, en lo biológico, qué aporta un padre a su hijo. Pues sabemos que un padre es el modelo, hermanos. Un padre es el primer modelo de hombre que el hijo ve, ¿sí? Un padre aporta seguridad, aporta confianza y es la inspiración de su hijo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros analicemos esta parte, ¿sí? El padre aporta un sentido de pertenencia de los hijos y a una familia y a una sociedad. Ayuda en el desarrollo social de sus hijos, en su equilibrio emocional, por lo cual él debe poseer un equilibrio
emocional. Entonces vemos, hermanos, que el padre aporta un sentido de pertenencia a su hijo en la familia. Y es fácil ver esto cuando nosotros le pedimos a un niño de preescolar, un niño que apenas comienza él a dibujar, y le pedimos que nos haga un dibujo, y él lo que nos hace es una casita, ¿verdad? Ahí nos forma el papá, la mamá, la familia, porque el niño ya trae en su cabeza eso, ¿sí? Ya trae eso de lo que es la paternidad. También se dice que desde el vientre de la madre, también cuando hay ese padre ahí a un lado, pues también el bebé puede percibir también esa voz que da confianza, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que es la paternidad. Dios nos da este privilegio. Nos da este privilegio de ser padres, pero también nos da una responsabilidad, nos da también esa responsabilidad de poder nosotros guiar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y ahí en Efesios 6:4 nos dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A menudo tenemos que lidiar con problemas de rebeldía en los hijos y un reclamo por la ausencia de los padres, exigiendo perfección o reclamando los errores de sus padres. Esto ocurre cada vez que nosotros vamos a dar un estudio a las casas, cuando predicamos la palabra. A veces surgen esos detalles, surgen esos reclamos de los hijos. En lo particular me ha tocado darle temas a los jóvenes, ¿sí? Darle temas a los jóvenes en el encuentro. También a veces me toca dar ese tema, y ahí salen esos reclamos, ¿sí? Salen esos reclamos cuando preguntamos por sus padres. Tristemente nos dicen: es que yo no conocí a mi padre. Otros dicen: es que mi padre me abandonó cuando era pequeño. Y hay tantas cosas. Y a veces los hijos tienen ese grado de rencor, de reclamo hacia los padres, porque hay un daño ahí, porque no han tenido a sus padres con ellos. Pero también hay reclamos porque a veces los padres sí están en casa, sí han estado ahí durante los años de infancia, pero nada más en lo físico, nada más de cuerpo, ¿verdad? Ahí, pero no han puesto atención a las necesidades de sus hijos. Y también hay esos reclamos porque hay una ausencia del padre. A veces el padre, por estar afanado en el trabajo,
sale de noche a trabajar y también regresa de noche. Y a veces se puede pensar que teniéndole todo, teniéndole su celular, teniéndole su computadora, teniéndole sus servicios, su internet, incluso quizás hasta su carro, si el hijo ya es mayor, ¿verdad? Y a veces creen que con eso ya están supliendo las necesidades de los hijos, y nos damos cuenta de que no es así. Entonces, qué importante es que nosotros como padres, pues, tengamos ese cuidado hacia nuestros hijos, de estar al pendiente, qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus necesidades. Lo que aporta un padre y una madre son cosas diferentes, pero se complementan. Y hago también un reconocimiento, ¿verdad? Aquellas madres que por diferentes situaciones, ¿verdad? De repente pues tienen que cumplir ese rol de padre, tienen que arreglárselas ellas para poder sacar a sus hijos adelante. Conozco mujeres así, y muchas que han tomado ese papel, ese rol, pero nos damos cuenta de que son diferentes las cosas que aporta una madre y un padre hacia los hijos, ¿sí? Es importante que se entienda esto para ejercer una buena paternidad en los hijos. Esta es la base fundamental sobre la que se cimenta la autoestima y la seguridad personal de un niño. Entonces, hermanos, vemos cómo, aunque la madre se esfuerce, no puede dar lo que un padre le da a su hijo, ¿sí? Porque son cosas diferentes. La madre, su característica es que ella da amor sin medida, da ternura y busca que sus hijos estén protegidos, son más cuidadosas, ¿verdad? No quieren que a sus hijos les pase nada, no quieren casi ni que se los toque el viento, ¿verdad? Porque eso es lo que la madre da a sus hijos, ese amor, esa ternura. Por otro lado, el padre da seguridad. El padre como que avienta al hijo, ¿verdad? Como diciendo, pues arréglatelas allá afuera, conoce el mundo, tienes que ser fuerte. Entonces el padre da otras cosas al hijo, ¿sí? Le da esa seguridad. Entonces vemos aquí cómo se complementan, porque Dios así los hizo, porque Dios hace las cosas perfectas, ¿sí? Y nunca se podrá sustituir los lugares, ¿verdad? Porque también a veces vemos padres también que tienen que hacer las tareas, ¿verdad? de que le correspondía a la madre, y pues también el hombre también ahí es pues no cumple, ¿sí? Porque no es lo de él. Entonces, hermanos, vemos cómo qué importante es que nosotros veamos todo esto y que entendamos que no se puede
suplir o no se puede tomar el lugar de otro, ¿sí? Debe de ser cada quien en su rol. Pero de repente hay circunstancias, como lo vengo diciendo, hay circunstancias donde pues sí se tienen que ayudar, ¿verdad? Pero no debe de ser todo el tiempo así. Es importante todo esto. Todo esto es lo que aporta el padre biológico. Entonces el padre tiene que tener un equilibrio emocional, tiene que ver qué es lo que está enseñando. El padre es ese modelo para su hijo. Y el hijo comienza a imitar a su padre desde muy temprana edad. En el trabajo, si el papá es albañil, pues también vemos ahí de repente al hijo que trae ahí su carretillita, ¿verdad? De juguete, su pala ahí, porque quiere ser como su papá. ¿Sí? Y así también cada uno, por ejemplo, también a veces mi admiración, ¿verdad? Porque a veces que el pastor llega con su maletín cargando y también viene su niñito ahí pequeñito y trae también su loncherita ahí como maletín, porque viene imitando a su padre, porque somos modelos para nuestros hijos, porque nuestros hijos quieren hacer lo que nosotros hacemos. Por eso es importante nosotros ver qué es lo que estamos haciendo como padres. Y cuando nosotros pensamos que nadie nos está mirando, nuestro hijo nos está mirando, nuestros hijos nos están viendo. Ellos van siguiendo nuestras pisadas. Y también ellos se dan cuenta cuando nosotros cometemos errores. Quizá cuando el niño es pequeño, pues es su padre, para él es un superhéroe. Su padre es todo. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo en mi niñez, mi padre, pues yo lo miraba alto, ¿verdad? Pero no está alto, pero como yo estaba pequeñito, yo lo miraba alto y yo lo miraba fuerte. Y algo que yo no pudiera hacer, él lo hacía por mí. Y él me enseñaba. Y entonces mi padre era mi héroe. Y lo es todavía, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por mi padre, ¿verdad? Que pues el mejor papá del mundo, siempre lo he dicho, orgulloso de mi padre. Entonces, pues tenemos que ser ese modelo, tenemos que ser esa inspiración para nuestros hijos y tenemos que encaminarlos en el camino del bien. Por eso dice aquí la palabra de Dios, criarlos en disciplina y amonestación, no provocarlos a ira, porque también como padres cometemos errores. Porque no hay una escuela, o en mi caso no hubo una escuela para padres. Tuvimos que aprender con el primero, ¿verdad? Y pues hay que pedirle perdón a nuestro primer hijo, porque pues con ellos nos enseñamos. Y pues todo esto, hermanos, tenemos que analizar. También en el otro paso que vamos a estar viendo es el padre espiritual. Y aquí también tenemos nosotros que darle importancia a nuestro rol como padre espiritual.
¿Por qué padre espiritual? Nosotros manejamos este concepto, ¿verdad?, de padre espiritual cuando nosotros llevamos a una persona en un proceso, lo estamos evangelizando y entonces nos estamos convirtiendo en un padre espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha orfandad en el mundo. El trasfondo del matriarcado y el machismo en nuestro país es la orfandad. Este problema social se ha transferido a nuestra iglesia, afectando su vivencia. A la iglesia están llegando estos casos. Están llegando personas lastimadas, personas maltratadas por sus padres, ¿sí? Personas que sus padres biológicos les han fallado. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar ese papel de padre espiritual para poder llevarlos en un proceso y que Dios haga esa transformación en su vida. La paternidad es necesaria para el cumplimiento de la gran comisión. Es necesario ejercer una paternidad ejemplar. Es necesario que nosotros como iglesia demos ese ejemplo en la paternidad espiritual. Tesalonicenses 3:9 dice: no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Sí? El apóstol Pablo aquí está diciendo que tenemos que ser ese ejemplo para que la gente nos imite. Y muchas de las ocasiones nos queremos nosotros zafar de esta responsabilidad, diciendo: no me mires a mí, mira a Dios. Pero las personas primero nos miran a nosotros. Primero nos miran cómo somos nosotros, porque nosotros reflejamos el amor de Dios. Tenemos que reflejarlo como iglesia y tenemos que ser esos padres espirituales que el mundo necesita. Sí. Es importante ser ejemplo a los demás, ser ejemplo a la iglesia. Es muy importante, porque esto trasciende, hermanos. Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, de recién bautizado, yo miraba a los hermanos y a los hermanos líderes y yo los admiraba y decía: yo quiero ser como el hermano fulano, quiero ser como ese líder, quiero ser como el pastor. Incluso hasta al momento de vestir es algo que también yo miraba. Y yo antes acostumbraba otro tipo de ropa. En aquel tiempo ropa de mezclilla, ¿verdad? Ropa casual. Pero yo miraba los líderes, miraba a el pastor y decía: se ve bien el hermano, se ven bien. Y entonces yo quiero parecerme a ellos, porque me inspiraban. Y entonces también a veces en las oraciones todo va uno siguiendo los pasos de sus líderes espirituales. Por eso es importante que nosotros entendamos que la gente nos está mirando, que la gente está viendo lo que estamos haciendo y que estamos inspirando a los demás en ese rol de padre espiritual. El discipulado exige mentores y para eso es indispensable la paternidad espiritual. No debe haber padres espirituales con las características del avestruz. Las características del avestruz
Ahí en Job 39, del 13 al 17, nos dice que es un animal muy bonito, ¿verdad? Con su plumaje, y es un animal muy grande, incluso que llega a correr llega a alcanzar una velocidad hasta de 70 kilómetros por hora. Pero dice la Biblia que Dios le privó de sabiduría. Porque el avestruz lo que hace es pone sus huevos en el polvo, en la tierra, y los pisotea, no los cuida. No tiene amor por sus polluelos, ¿sí? No los cuida. También se dice que cuando hay un problema, una situación difícil, lo que hace es, cuando él se siente en peligro, va y mete la cabeza en un agujero, ¿eh? Y todo el cuerpo está a la intemperie, pero él cree que está a salvo ahí. De repente también nosotros, como padres espirituales, queremos zafarnos de la responsabilidad, pero no debe de ser así. Debemos de enfrentar las responsabilidades, debemos de ser padres responsables, y debemos de seguir con nuestros hijos espirituales en el proceso. Y más en estos tiempos tan difíciles, donde pues no nos podemos reunir en el templo, ¿verdad? A veces no podemos ni ir a visitarlos por el riesgo que hay. Pero tenemos que estarles hablando por teléfono, tenemos que estarles haciendo sus videollamadas, tenemos que estar al pendiente de ellos para que no vayan a entrar en esa crisis, en ese pánico, ¿verdad? Entonces nosotros como padres espirituales tenemos que ejercer ese papel. Hay peligros de orfandad. ¿Y qué es lo que produce la orfandad? La orfandad produce inseguridad, alteración de la identidad, porque no hay modelos a imitar, introversión, heridas, complejos, confusión, indeciso de la vida, precipitación a cometer errores y no se dejan corregir también, temor a asumir retos y entre otros. Son muchas las consecuencias de la orfandad. Como se puede ver, la orfandad ha causado daño y a veces irreversibles en muchas personas. Y lo estamos viendo en estos tiempos. Y como decíamos, el matriarcado y el machismo es el trasfondo de esta situación tan difícil. ¿Por qué? Porque ahí no se pudieron ejercer los roles conforme a la voluntad de Dios. Porque el machismo, el matriarcado, las ideologías que hay de género y todo eso, no ayuda a la sociedad. Eso empeora más las cosas. No es esa la solución. La solución es la palabra de Dios. La solución es nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es el que ha puesto estos roles, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo es importante la paternidad espiritual. Es importante que nosotros no descuidemos a las personas que llevamos en procesos, a las personas que les estamos hablando del evangelio, estar ahí con ellos. Y hay otra parte también que es nuestro Padre divino, nuestro Dios todopoderoso. Dios es nuestro Padre por excelencia. Si en las otras paternidades que estuvimos viendo, las paternidades anteriores, encontramos imperfecciones porque somos humanos y cometemos errores,
pero el Señor viene a componernos la página con su grande amor y su misericordia. Y entonces nos damos cuenta que como humanos y ejerciendo esa paternidad, pues hemos cometido muchos errores. Y si no, pues pregúntenle a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos son los que nos dicen los errores que hemos cometido. Pero es importante también que el hijo entienda que su padre biológico o su padre espiritual también es humano y que comete errores. Y por esta razón los hijos deben de honrar a los padres, aún a que hayan cometido errores. Porque también la palabra de Dios nos habla y nos dice, ahí mismo en Efesios, nos dice que hijos obedezcan a los padres en todo, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios que los hijos obedezcan. Pero a veces los hijos dicen, ¿cómo voy a obedecer a mi padre? ¿Cómo voy a honrar a mi padre si se ha portado mal? ¿Cómo voy a honrar a mi padre si ni siquiera lo conozco? ¿Cómo voy a honrar a mi padre si me abandonó? Pero el mandamiento está ahí, que honremos a nuestros padres, porque gracias a ellos estamos en este lugar. Gracias a ellos estamos aquí y tenemos que obedecerle, tenemos que honrarles a nuestros padres, aún en los errores que hayan cometido, porque esto es bueno delante de Dios. Dios nos manda a esto, ¿sí? Es un mandamiento de Dios también. Entonces no existe el Padre perfecto, hablando humanamente, pero sí existe el mejor papá. Y en mi caso, yo lo puedo decir, yo tengo el mejor papá del mundo. Y así cada uno puede decir, tengo el mejor papá del mundo, pero con sus errores, con sus deficiencias, con sus limitaciones. ¿Sí? Entonces, pero Dios viene a llenar ese vacío que hay en nuestra vida. Él viene a corregir los errores de nuestros padres. ¿Sí? Y ahí en Lucas 15, del 11 al 24, nos habla de una parábola. ¿Sí? Y ahí encontramos cómo Dios muestra su amor como el de un padre. ¿Sí? En Dios encontramos al Padre perfecto. Necesitamos nosotros tener la paternidad de Dios. Él no nos fallará. Al contrario, Él viene a suplir toda necesidad, a llenar todo vacío y a sanar toda herida. El Señor Jesucristo viene a eso. Y si nosotros nos ponemos a ver esta parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Donde dice que le pidió todos lo que le correspondía como herencia, le pidió a su padre. Y su padre se la da. Y entonces dice que él se va muy lejos, a tierras lejanas, se va a malgastar la herencia. Dice que anduvo por las provincias con amigos, traía dinero, traía amigos y lo malgastó. Malgastó la herencia
que su padre le había dado. Y entonces al verse sin nada, al ver que ya no tenía nada, comienza a reflexionar. Este hombre comienza a reflexionar y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y todos se sacian de pan, y yo aquí estoy padeciendo de hambre. Es lo que dice ahí en la parábola. Pero el punto es que él se da cuenta de que le ha fallado a Dios, que da cuenta que le ha fallado a su padre y que lo ha perdido todo, y que la única solución es regresar a su padre. Y él toma la decisión de regresar a su padre. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos pasado por esa situación donde malgastamos lo que nuestro Padre, en este caso nuestro Padre Celestial, porque es lo que está representando la parábola? Nuestro Padre Celestial nos ha bendecido grandemente, nos ha dado fuerzas, nos ha dado la vida, nos ha dado años de vida. Pero ¿qué hemos hecho con todo eso? Lo hemos malgastado, hemos sufrido, nos hemos golpeado, hemos malgastado la herencia. Es necesario que nosotros hagamos esa reflexión y volvamos a nuestro Padre, Padre perfecto. Dios en esta parábola nos muestra su amor de Padre. Aquí está la redención del hombre que ha vivido una vida alejada de Dios, malgastando las bendiciones que Dios le ha dado, viviendo su vida lejos de Él. El Padre representa a Dios y el Hijo somos nosotros. Y el amor del Padre representa ese amor de Dios para sus hijos. Dios nos ofrece esa paternidad, ¿sí? Dios quiere que le recibamos como nuestro Padre, que vayamos a Él y Él va a sanar todas nuestras heridas, todo lo que hemos sufrido. Quizá creciste en la orfandad, sin un padre, ¿verdad? Y no porque se haya ido, sino porque no te hizo caso, ¿verdad? Porque no te atendió cuando más lo necesitabas, porque estuvo ocupado quizá en sus trabajos, en sus quehaceres, y nunca hubo ese momento para platicar con él. Quizá no hubo un te quiero, un te amo, porque a veces es difícil para el hombre como padre expresar el amor hacia los hijos. Y más en la cultura donde vivimos, con el machismo, ¿verdad? A tope, a veces que nos tocó vivir en nuestras familias, pues era muy difícil que nuestro padre se acercara y nos diera un abrazo, nos dijera te quiero. Y quizás nosotros crecimos con todo esto. Quizás nunca hubo un beso de parte de nuestro padre, porque a veces el hombre no es expresivo, no expresa sus sentimientos. Y a veces ahí a lo mejor hasta la esposa le puede decir al esposo, pues creo que no quieres a tus hijos. A veces salen esas expresiones, pero no es que no
los padres no nos quieran, sino que a veces no pueden, no saben cómo expresarlo. Y nosotros como hijos tenemos que entender esta parte y tenemos que acercarnos también a nuestros padres, dar ese paso para acercarnos a nuestros padres. Y en esta ocasión pues también acercarnos a Dios, que es nuestro Padre por excelencia. Ahí con Él vamos a recibir todo el amor que quizás no recibimos de nuestros padres biológicos. Dios viene a sanar esas heridas, Dios viene a llenar esos vacíos que quizás pueden estar ahí. Y Dios sí nos lo puede dar todo, porque Dios no está limitado. Dios no da su amor o su espíritu por medida, Él lo da todo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos venir a la presencia de Dios y decirle: Padre, perdóname, porque no había entendido esta parte, porque yo quería que mis padres llenaran esos vacíos, pero hay cosas que como seres humanos estamos limitados y a veces exigimos mucho de nuestros padres, cosas que ellos no nos pueden dar, pero Dios sí nos lo puede dar. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a recibir a Dios como nuestro Padre. Y con Él vamos a estar ahí, de Él podemos recibir todo lo que nos hace falta. Oramos. Padre celestial, damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por este mensaje. La paternidad, Padre Santo, en sus diferentes áreas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, perdón por las veces que hemos acusado a nuestros padres, por las veces que le hemos pedido a nuestros padres algo que no nos pueden dar. Pero te doy gracias, Padre Santo, en esta hora por mi Padre, Señor. Te doy gracias por mi Padre, Señor, biológico. Gracias, Señor, por darme ese Padre que ha sido ejemplo para mi vida, Señor. Pero también te pido, Señor, en esta hora, me des la sabiduría, Señor, me des el entendimiento para poder también ser un Padre ejemplar para mis hijos biológicos y también los hijos espirituales. Señor Jesús, te pido, Padre Santo, por cada una de las familias, Señor, por cada padre, Señor, de la iglesia, Padre Santo, que está ahí cumpliendo ese rol, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por ellos, que les des sabiduría, Señor, que les des entendimiento, Padre Santo, para que puedan, Señor, dirigir a sus hijos conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Señor Jesús, también en esta hora te recibo, Señor, como mi Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo esto, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás conmigo, que me has recibido, Señor, como tu Hijo, Padre Santo, y que estás al pendiente, Señor, de cada una de mis necesidades, Padre Santo. Contigo, Señor, me siento seguro, Señor. Contigo me siento protegido. Contigo me siento bendecido, Señor. Padre Celestial, en este momento declaramos bendición, Señor, sobre cada uno de los padres, Señor, sobre cada uno de los padres de tu iglesia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga
Dios les guarde y pues sigamos adelante. Reciban saludos de nuestro pastor una vez más. Dios los bendiga.